los doy la bienvenida. El Laboratorio Montana tuvo el gentil error de invitarme a comentar un poco de lo que hago acá en mi ciudad. Vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es la anestesia en el paciente geronte. Mi nombre es Eduardo Mateos, soy anestesista, anestesiólogo, ya hace muchos años, lo cual no significa que sea un excelente anestesiólogo, sino que soy un poco viejo. Y dentro de mis aficiones, me gusta cocinar, me gusta la buena compañía y la buena bebida. Vivo en la Argentina, al sur de Sudamérica, en la provincia de Buenos Aires. Yo no estoy viendo el chat, no sé si me están escuchando bien. No tengo acceso al chat desde acá, pero ¿me estarán escuchando bien todos? Y sí, perfecto, dice que está perfecto. Perfecto, acá tengo el chat. Sí, ahí estoy viendo todos los mensajes. Perfecto. Me alegro. Mi ciudad queda acá, a unos 400 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina. Esta ciudad se llama Mar del Plata, o MDQ, según sus siglas para los radioaficionados. Y en esta hermosa ciudad tenemos estos hermosos paisajes, atardeceres y amaneceres frente al Atlántico. Acá desarrollo mi actividad con estos pacientes, perros y gatos, y también tengo la afición de juntar a mis amigos para poder disfrutar de una buena comida. Vamos a hablar un poquito de lo que nos juntó hoy, que es la anestesia en el paciente geronte. Cuando hablamos de anestesia en general, yo creo que tenemos que cambiar ciertos conceptos o ciertas formas de ver las cosas, abrir la cabeza a nuevas ideas, a nuevas técnicas, sacarnos los vicios que tenemos y poder incorporar cosas nuevas. Tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista. Muchos acá podrán ver a una pareja frente a un lago. Acá lo estoy marcando, sospecho que pueden ver las flechitas, ¿no? Pero también algunos otros podrán ver el rostro, la frente de un bebé con su ojito, la nariz y la boca con el mentón, sus dos manitos, su abdomen, sus pies y la pequeña cola del bebé. Todo depende del punto de vista. Cada uno ve de acuerdo al conocimiento que tiene. Entonces, en la medida que adquirimos conocimiento, vamos a poder ver diferentes cosas. Con el tema de los pacientes gerontes, tenemos todo un bagaje de mitos que sobrellevar, porque es muy frecuente que escuchemos en la clínica diaria que es muy viejito para operarlo, o que tuvo problemas, no va a soportar la anestesia, o que tiene un soplo, o que el tumor es chico. Yo trabajo actualmente con un oncólogo, amigo y oncólogo, y cada vez que ve esto se agarra la cabeza. Como el tumor es chico, vamos a esperar a ver si crece. Pobrecito, va a sufrir. Estoy tratando de sacar una ventanita que me apareció acá en la pantalla. Ahí está. O que tardó en despertarse mucho de otra anestesia, o porque tiene epilepsia, o porque tiene diabetes, o porque tiene un problema cardíaco, o porque tiene infinidad de cosas que muy probablemente sean habituales en un paciente geronte. Todo eso lleva a que la gente nos diga que, doctor, mi perrito es viejito, no lo podemos operar. Lo que es más grave a veces es que esta frase también las dan algunos colegas, y lo único que hacemos es hacer que nuestro paciente retrase la posibilidad de mejorar la calidad de vida de ellos, o incluso que le impidamos. Y justamente nuestro trabajo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La batalla la tenemos perdida siempre en medicina humana y en medicina veterinaria. La muerte siempre nos va a ganar, pero la idea es que le demos el mejor pasar a nuestros pacientes, la mejor calidad de vida. Y con todos estos preconceptos lo que hacemos es justamente impedirlo o retrasarlo. Y da la casualidad que hay muchas enfermedades, muchas patologías
quirúrgicas, que son de resolución, como acabo de decir, quirúrgicas, pero que se presentan en general en pacientes gerontes. Entonces es una contradicción. No podemos operarlos porque es viejito, pero son enfermedades que se presentan en pacientes viejos. La vejez no es una enfermedad. Tenemos que entender que la vejez es una etapa más de la vida y que empieza desde el mismo momento en que nacemos. Hoy somos un poquito más viejos que ayer. ¿Cuándo consideramos que un paciente es geronte? Primero tenemos que entender que es un estado fisiológico. La vejez no es un estado patológico. Es un proceso gradual. No hay un punto exacto en el cual podemos decir que ya somos viejos. Pero podemos decir que nuestros pacientes aproximadamente cuando llegan al 75 o 80% de la expectativa de vida, podemos considerarlos pacientes gerontes. Esto significa que aproximadamente un paciente, no sé, habitual que tengamos en la clínica, de 14, 15 años, en realidad, perdón, acabo de hacer clic, en realidad comienza a ser viejo a partir de los 10 años u 11 años. Antes de eso podemos considerar que es un adulto mayor. Muchas veces me llaman para operar pacientes viejos y resulta que era un caniche de 8 años. Y un caniche de 8 años, a mi entender, no es un paciente geronte. Es un paciente con años, pero no es un paciente geronte. Entonces tenemos que ver las particularidades generales que tienen estos pacientes gerontes, para ir perdiéndoles un poco el miedo. Tenemos que entender que hay mayor probabilidad de padecer disfunciones y enfermedades subclínicas. Pero lo recalco, mayor probabilidad, no necesariamente lo va a padecer, los van a padecer. Y tienen menor capacidad de adaptarse al impacto anestésico. Recordemos que la anestesia es una intoxicación controlada que hacemos de nuestro paciente, de su cerebro. Ellos tienen, el paciente geronte, una menor capacidad de adaptarse a ese impacto. Y tenemos que tener en cuenta que va a haber cambios fisiológicos en todos los pacientes gerontes. ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios que vamos a encontrar? Vamos a encontrar trastornos a nivel cardiovascular, hepático, respiratorio, en definitiva, en todo el organismo. Son cambios fisiológicos que se van produciendo. Sí, es un desgaste natural del organismo, no son patologías. Y vamos a ver uno por uno. A nivel cardiovascular hay menor capacidad de compensar los cambios cardiovasculares de los anestésicos. Recordemos que los anestésicos en general pueden producir cambios en lo que es la frecuencia cardíaca, en lo que es la presión arterial. Va a haber reducción en lo que es la volemia, el volumen en minuto, la presión arterial, como acabo de decir, mayor probabilidad de valvulopatías y de arritmias. Todo esto nos lleva a que de alguna forma tengamos en cuenta que minimizando las dosis vamos a minimizar los efectos colaterales. Por lo tanto, bajemos las dosis. Estamos acostumbrados a dosis estándar para cualquier tipo de paciente, y en estos pacientes dosis menores suelen ser mucho más eficaces. A nivel hepático, tomemos al hígado como el órgano que se va a encargar de tomar las drogas que le damos al paciente y metabolizarlas. Entonces, a nivel hepático hay un menor flujo sanguíneo hepático, por lo tanto van a llegar menos drogas al hígado, o van a llegar más lentamente. Hay menor capacidad de funcionar de los sistemas enzimáticos, por lo tanto va a haber menos capacidad de poder metabolizar esas drogas. Mayor probabilidad de hipoproteinemia. Recordemos que las proteínas plasmáticas, las albúminas, son las encargadas de tomar la droga que le administramos a nuestro paciente y llevarla al hígado para metabolizarlo. Por lo tanto, si tenemos menos proteínas, va a haber más droga libre en sangre. Y también capacidad hemostática. Con todo esto, si va a llegar menos droga al hígado para poder metabolizar, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es bajar las dosis, como les decía recién. A nivel urinario, tomemos al riñón como el órgano encargado de eliminar los anestésicos que le vamos a dar a nuestro paciente. A nivel urinario, tenemos un menor flujo sanguíneo,
hay un menor número total de glomérulos funcionales, puede haber hasta un 30% menos de glomérulos, hay menor volumen de filtración glomerular, hay una menor reserva funcional, menor tolerancia al déficit y al exceso de líquidos, y hay una menor capacidad, en definitiva, de excretar algunas drogas. Por lo tanto, si cuesta tanto eliminarla, lo más lógico va a ser, como le venía diciendo recién, bajar las dosis. Y a nivel respiratorio, vamos a tener pérdida de la fuerza de la musculatura respiratoria, va a haber fibrosis pulmonar, es absolutamente frecuente mandar a hacer una placa de tórax a un paciente geronte y encontrar fibrosis pulmonar, calcificación bronquial o costocondral y pleural. Hay menor elasticidad pulmonar y también menor elasticidad de la parrilla costal. Hay una mayor cantidad de áreas atelectásicas y, en definitiva, hay menor capacidad de responder a la hipercarbia y a la hipoxia. Por lo tanto, a estos pacientes les viene muy, pero muy bien oxigenarlos. En definitiva, los cambios fisiológicos que ocurren en todos los pacientes gerontes va a ser que va a haber un volumen de distribución menor, hay menor capacidad de oxigenación y va a haber un metabolismo y una excreción disminuidos. Por lo tanto, lo más acertado que vamos a poder hacer es bajar las dosis de las drogas que utilicemos y oxigenar a nuestro paciente. A ver, les voy a preguntar si se sigue escuchando bien, si va todo en orden, para que me pongan por el chat. Perfecto. Hay muchos colegas, hay muchos amigos, hay mucha gente que conozco personalmente, que conozco por las redes y nunca pude estrecharlos en un abrazo. Hay mucha gente que considero excelentísimos profesionales, lo cual me da un poco de vergüenza, pero bueno, acá estamos. Hablamos de los cambios fisiológicos que ocurren en todos los gerontes. Ahora, hablemos del paciente que tenemos en la camilla. Ese paciente tiene nombre, tiene un propietario, es un paciente diferente a cualquier otro paciente geronte, y la única forma de saber el estado clínico de ese paciente es haciendo una revisación clínica y pidiendo estudios complementarios. Cuando yo empecé en anestesia a pedir estudios complementarios era casi una utopía. Hoy en día prácticamente el 100% de los perros que anestesiamos tienen estudios complementarios. Si bien a veces hay que luchar con algunos colegas para que los hagan, pero prácticamente el 100% de los pacientes tienen sus estudios complementarios. Nunca está de más pedir una rutina de sangre, pedir un hemograma, ver cómo está su hemoglobina, ver cómo está su hematocrito, ver las proteínas totales, cómo están las albúminas, si hay hipoproteinemia o no, ver coagulación, un perfil renal, que va a ser por donde vamos a eliminar las drogas, un perfil hepático, que va a ser el encargado de metabolizar esas drogas. Un electrocardiograma, que en realidad lo que yo pido es una consulta cardiológica. Considero que es función del cardiólogo decidir si en vez de un electrocardiograma hace un ecocardio o ambas cosas, así que yo pido una consulta cardiológica, una placa de tórax, sobre todo en pacientes de raza chica, que suelen tener bastantes alteraciones a nivel traqueal, o en braquicéfalos, que suelen tener bastantes complicaciones a nivel respiratorio, y cualquier otro estudio que consideren pertinente de acuerdo al paciente que tenemos en la camilla. Y una vez que tenemos todos estos datos, que sabemos que es un paciente geronte, que hicimos estudios y que se encuentra todo bien, supongamos, tenemos que categorizarlo. Para categorizarlo utilizamos las categorías que armó la Sociedad de Anestesiología Americana, ASA, por sus siglas en inglés, en donde nos dice que el paciente ASA 1 es un paciente joven sano,
El ASA2 es un paciente con obesidad leve, geronte, un cachorro. El ASA3 es un paciente con enfermedad sistémica compensada. El ASA4 es el paciente que intentaríamos, es el único paciente que intentaríamos no operar, pero aclaro las palabras, es el único tipo de paciente que intentaríamos no operar, no anestesiar, porque ingresar un paciente descompensado al quirófano no es lo adecuado. Lo ideal es tratar de compensarlo, pasarlo a lo que es un ASA3, o de última, si no logramos compensarlo, ya prácticamente sería un paciente ASA5, un paciente que probablemente no sobreviva 24 horas. Todo paciente es factible de ser anestesiado. Lo que varía son los riesgos que se corren con el criterio adecuado, ¿no? Obviamente. Y fíjense que el paciente geronte es un paciente solamente ASA2. Lo que habitualmente operamos por lo menos yo acá en Mar del Plata, son pacientes ASA2 y 3. El paciente geronte per se es un paciente ASA2. Nada demasiado complicado. Mi trabajo también me ha llevado a ir a esta isla que vemos desde el cielo. No se ve desde Google Maps. Esta es una foto aérea. Esto se llama Isla de Lobos. Es una isla que tiene 700 por 900 metros, una isla muy chiquitita. Es un islote en realidad, que queda al sur de Uruguay, frente a las costas de Punta del Este, mar adentro, varios kilómetros mar adentro. Es una isla que tiene solamente 3 habitantes humanos, que son 2 personas que cuidan el faro que ven acá, y una persona que cuida una vieja factoría que había en esa isla. En esta isla trabajamos con estos animales que son lobos marinos de 1 y de 2 pelos. Si bien tenemos gente de muchas partes de América, hay muchos peruanos, sospecho, y ustedes en Perú tienen una colonia de lobos marinos muy importante frente a Lima. Estos animalitos son mamíferos marinos. Para los que no lo recuerdan, ahí tienen una cría tomando la teta, y acá la tienen con la prueba fehaciente de que acaba de tomar un poco de teta de su madre. Qué bello. Las fotos se las debo porque como son áreas protegidas no podemos mostrar fotos del área en sí, del trabajo que hicimos ahí. Ahí hacemos anestesia en lobos marinos para instrumentarlos, para ponerles cámaras, GPS, etc. Ahora bien, pensemos, ¿qué estamos por anestesiar? Nuestro paciente tiene nombre, tiene apellido, tenemos que saber qué procedimiento quirúrgico vamos a hacer, tenemos que evaluar las posibilidades de acuerdo a los medicamentos que tengamos y que podamos conseguir para elegir el protocolo que conserve la funcionalidad orgánica de nuestro paciente lo más fisiológicamente posible. Sí, que altere lo menos posible a nuestro paciente. Para eso vamos a armar un protocolo que va a constar básicamente de una muy buena analgesia, hipnosis y relajación muscular. Esos 3 engranajes son los más importantes, son los 3 engranajes de la anestesia, y el más importante, a mi forma de ver, es lo que es la analgesia. A todos nos interesa no sentir dolor, más que estar dormidos. Así que la analgesia para mí se torna en algo primordial en el paciente, tanto intraquirúrgico como postquirúrgico. Y para hacer esto tenemos diferentes técnicas anestésicas. Podemos hacer una neuroleptoanalgesia, podemos hacer una anestesia local, podemos hacer una anestesia general con una TIVA o infusiones a ritmo constante o inhalatoria, o finalmente podemos hacer una anestesia balanceada en donde aplicamos un poco de cada una de las técnicas. Vamos a describir brevemente cada una. La neuroleptoanalgesia no es ni más ni menos, ya todos la conocemos, que la asociación de un neuroléptico con un analgésico. ¿Sí? Utilizamos cualquiera de los neurolépticos que tenemos acá a la izquierda y lo podemos combinar con cualquiera de los opioides que tenemos a la derecha. ¿Sí? La elección estará dada de acuerdo a lo que queremos obtener y de acuerdo a lo que se va a realizar.
Una combinación, por ejemplo, de dexmedetomidina con butorfanol va a producir una analgesia no muy profunda, pero sí una muy buena sedación. Pero una combinación de morfina y silacina o dexmedeto va a dar una muy buena analgesia y una muy buena sedación también. De acuerdo al procedimiento que se vaya a realizar, uno va a ir eligiendo las combinaciones posibles. Con una neuroleptoanalgesia no vamos a lograr hipnosis, pero sí vamos a lograr una analgesia y una relajación del paciente. Una intervención menor, un pequeño tumor de piel, quizás se pueda solucionar, o una inspección se pueda realizar con una neuroleptoanalgesia. Dentro de lo que es la anestesia local, hay muchos tipos de bloqueos que se pueden realizar. Yo les voy a mencionar solamente un par. Podemos realizarlos ecoguiados, podemos realizarlos con un neurolocalizador, o podemos realizarlos a ciegas. Como mi intención es tratar de transmitir esto al mayor número de gente posible, no todos tienen un ecógrafo en su consultorio, no todos tienen un neurolocalizador, entonces les voy a contar un par de bloqueos habituales que hago yo a ciegas. Estas son fotos del libro del doctor Otero. Acá tienen un bloqueo de lo que es el plexo braquial. La técnica es bastante sencilla. Insertamos una aguja en dirección craniocaudal, en la paralela a la articulación escapulohumeral, paralelo a la columna vertebral, en esta dirección, a ver si encuentro mi mouse, en esta dirección, hasta la altura de la primera costilla, entre el miembro anterior y la parrilla costal. Cuando llegamos a la altura de la costilla, de la primera costilla, aspiramos, primer regla en lo que es anestesia local, aspirar para que no venga sangre, y una vez que cotejamos que no viene sangre, podemos empezar a instilar el anestésico local a medida que vamos retirando la aguja. Con eso logramos un muy buen bloqueo de lo que es el codo hacia abajo. En el caso de amputaciones de dedo, bueno, como yo trabajo con un oncólogo, es frecuente que hagamos amputaciones de dedo. Y también trabajo con una colega que hace endoscopía, y en la endoscopía yo realizo mucho este bloqueo, que es el infraorbitario. Es muy sencillo. A nivel del cuarto premolar se encuentra el orificio infraorbitario. Es simplemente palparlo a través de la encía, y una vez que lo palpamos, insertamos la aguja dentro del conducto, unos milímetros, aspiramos e inyectamos aproximadamente medio centímetro del anestésico local. Otro bloqueo que realizo en pacientes gerontes, por el tema de las limpiezas dentales, es el bloqueo del nervio mandibular, que está aquí. Este es el orificio. La técnica es muy sencilla. Ahora la vamos a ver en vivo y en directo con un paciente. Este paciente tenía una ameloblastoma, le tuvimos que hacer una amputación rostral de la mandíbula, una mandibulectomía rostral, y le realizamos un bloqueo de la siguiente manera. Insertamos el dedo, colocamos el dedo dentro de la boca, hasta palpar el orificio. Recuerden que el orificio está a esta altura. Entonces, palpamos el orificio, desde afuera ubicamos la zona donde vamos a colocar la aguja, y desde adentro con el dedo yo estoy palpando la punta de la aguja y la ubico pegada al orificio. Cuando la ubico pegada al orificio, aspiro, si no viene sangre, instilo el volumen de anestésico local. Aproximadamente con 1 centímetro cúbico es suficiente, o medio centímetro, ya que estamos pegaditos al nervio, es suficiente para realizar un bloqueo exitoso. Eso lo realizamos en este caso, en este paciente lo hicimos de ambos lados, y logramos una muy buena analgesia de lo que era la mandíbula. Dentro de las técnicas, fíjense que hablamos por arriba de las neuroleptoanalgesia, hablamos del anestésico local, y vamos a hablar un poquitito de lo que es la anestesia general. Tenemos diferentes posibilidades. Podemos utilizar ketamina, propofol, tiopental,
una droga que acá en la Argentina ya no tenemos en el mercado, pero que era muy buena, y que en breve probablemente el laboratorio Richmond traiga algo similar, que es la tiletamina y el solazepam. En lo personal, yo lo utilizaba mucho, más allá de que lo utilizaba en los elefantes marinos, la tiletamina y el solazepam la utilizo mucho en gatos. Es muy predecible esta combinación, y en los gatos tiene una gran ventaja, que la tiletamina se metaboliza más rápido que el solazepam. Entendamos a la tiletamina como si fuera un pariente de la ketamina, una droga similar a la ketamina, y al solazepam como una benzodiazepina. Entonces, al metabolizarse más rápido la tiletamina, todos los efectos secundarios que producen este tipo de drogas se eliminaban y el paciente se despertaba plácido y relajado. Noten la variabilidad de las drogas, ¿sí? La ketamina tiene una dosis de 5 a 25 miligramos kilo, porque en la medida que nosotros hagamos balanceado el protocolo, vamos a poder ir disminuyendo dosis de todos los fármacos que utilicemos. Fíjense que son casi 5 veces menos la dosis de ketamina. Lo mismo pasa con el propofol. En la medida que balanceemos mejor el protocolo, menos dosis vamos a necesitar de cada droga. Como me gusta la gastronomía, todo lo relaciono con la comida yo. Y fíjense lo siguiente, si ustedes comen un plato de una sola cosa, supongamos unos fideos, unos espaguetis, seguramente van a comer una cantidad importante. Pero si comemos unos espaguetis, lo acompañamos con un bife, y lo acompañamos con un jugo de naranja, y tenemos aparte una ensalada, lo más probable es que comamos menos de todo. Es la base de cualquier dieta. Cualquier dieta que encuentran les va a decir que coman de todo un poquitito. De esa forma comemos menos de todo. Acá ocurre exactamente lo mismo. Con las dosis, con las drogas, si hacemos un balanceo adecuado de las drogas que vamos a utilizar, vamos a necesitar menos drogas de todas. Menos dosis de todas. Dentro de lo que es la anestesia general, podemos utilizar anestesia inhalatoria, que nos permite un mejor y rápido control del plano anestésico. Un goteo con propofol también lo permite. Nos permite una oxigenación constante del paciente, seguridad ante una parada respiratoria. Me ha pasado con colegas que no intubaban a sus pacientes y en un momento que hubo un paro respiratorio, cuando quisieron hacerlo, llegaron tarde. Y tenemos diferentes alternativas como isoflurano, ceborane, etc. La ventaja que tiene la anestesia inhalatoria no es que sea más segura, como dicen, se dice popularmente, sino que tiene un metabolismo menor a nivel orgánico, entonces es básicamente una eliminación de los gases lo que se produce, pero tiene su impacto orgánico interesante, como es una hipotensión que produce, por ejemplo, el isoflurano. Con esto no estamos logrando analgesia, estamos logrando solamente una hipnosis y una relajación del paciente. Podemos hacer infusiones a ritmo constante, donde la intención es mantener niveles estables y constantes de droga en sangre. Imaginemos que a nuestro paciente le damos, por decir algo, ketamina o propofol. Vamos a darle, no hablemos de infusiones, hablemos de bolos. Le vamos a dar un bolo, vamos a ver que nuestro paciente eleva los niveles plasmáticos de droga, llega al plano que necesitamos, pero pasan los minutos y la droga empieza a bajar. Cuando empieza a despertarse el paciente, le damos otro bolo, volvemos al nivel anestésico. De esa manera nuestro paciente se encuentra todo el tiempo subiendo y bajando, lo cual desde el punto de vista orgánico no es lo ideal. En cambio, con una infusión a ritmo constante, lo que hacemos es cargar al paciente con una dosis determinada de droga y después lo mantenemos en forma constante con un goteo. De esa manera estamos haciendo que nuestro paciente se encuentre en un nivel constante de droga en sangre, logrando el objetivo anestésico necesario. ¿Y qué podemos utilizar para hacer goteos? Infinidad de drogas hay. Algunas yo particularmente no las uso, pero podemos utilizar muchísimas. Fentanilo, midazolam, ketamina. Yo la ketamina la utilizo como
analgésica, o más correcto sería decirlo como antihiperalgésica, dexmedeto, propofol, lidocaína, etc. Y las posibilidades que tenemos son varias. Tenemos una posibilidad terapéutica, podemos utilizar lidocaína, y esto lo aclaro porque conozco de errores que se han cometido, lidocaína sin epinefrina, ¿sí? Como antiarrítmico. Ante la presentación de unas extrasístoles podemos utilizar una lidocaína, podemos usar dopamina cuando tenemos alguna hipotensión en nuestro paciente, podemos utilizar una infusión a ritmo constante para sedarlo al paciente, para mantenerlo sedado, con midazolam, por ejemplo. Podemos hacer infusiones analgésicas con fentanilo, morfina, con lidocaína, con ketamina, con dexmedeto. O podemos utilizar una infusión anestésica de propofol, que es lo más frecuente. Ahora bien, y esto espero no sea tomado como una apología a no equiparnos en el consultorio, pero no todos tienen una bomba de infusión, o no todos tienen en este momento la posibilidad de comprar una bomba de infusión. Una bomba de infusión debe estar costando en Argentina, yo calculo que alrededor de $800 a $1000, más o menos, por lo menos. Pero hay una alternativa. La que yo uso habitualmente es un sachet de suero de 500 mililitros, que se prepara... Uy, alguien está escribiendo en la pantalla. Que se prepara con algún macrobotero, pero de esa forma a mí me pasaba que yo perdía mucha droga, no podía calcular exactamente un volumen de líquido, tenía que usar un suero entero, era un desperdicio, más allá de lo económico era un desperdicio. Pero un día me encontré de casualidad, viendo catálogos, con que el laboratorio Rivero, acá en la Argentina, hay otros laboratorios, esto es de Rivero, tenía este aparatito que se llama microgotero con cámara volumétrica. Esto es el microgotero y esto es la cámara volumétrica. Esta cámara es rígida, hay algunos que vienen que es flexible, y a esto yo le adiciono este regulador de flujo, que es más exacto que la ruedita habitual que traen los micro y los macrogoteros. A mí me solucionó la vida, porque yo preparaba, tenía y tengo muchos de estos, Volutrol también se llama, muchos de estos Volutrol, entonces voy utilizando, voy tirando y voy reciclando muchos de estos. Habitualmente utilizo, estos tienen 140 centímetros cúbicos, yo por regla personal los hago de 100 centímetros cúbicos, preparo 100 centímetros de droga y los uso de esa manera. Ahora bien, para utilizarlos, lamentablemente, tenemos que ver matemáticas. Yo hice un montón de cuentas, me devané los sesos, los números no son para mí, pero llegué hasta que logré encontrar una fórmula estándar que me simplificó la vida. Tenemos que tener en cuenta que las drogas vienen, las dosis, vienen en miligramos o microgramos, perdón, kilo minuto o kilo hora. Entonces, en base a eso vamos a tener que adecuar nuestra dosificación. Pero la cuenta que hacemos es, para mí, bastante sencilla. Yo parto de la base que quiero consumir los 100 centímetros cúbicos que les dije recién en una hora. ¿Sí? Entonces, por regla de 3 simple, si 100 centímetros son una hora, un minuto van a ser 1,6 centímetros cúbicos y un segundo van a ser 0,03 centímetros cúbicos. Esto no precisa demasiada rapidez mental, es una cuestión de regla de 3. Entonces yo me quedo con este valor, un segundo son 0,03 centímetros cúbicos. Ahora bien, yo tengo que un centímetro son 60 microgotas, ¿sí? Que es lo que tiene, lo que el microgotero va a ir, lo que está estipulado en un microgotero. Por lo tanto, estos 0,03 centímetros cúbicos, que equivalen a un segundo de tiempo, son 1,6 microgotas. Y 0,06, el doble, van a ser 2 segundos, 3,2 microgotas, por regla de 3. Por lo tanto, si yo quiero consumir 100 centímetros cúbicos de lo que sea en una hora, en un microgotero,
pongo a que gotee 3 microgotas cada 2 segundos. Entonces yo en muy poco tiempo puedo preparar una infusión. Ya sé que siempre el goteo va a ser 3 microgotas cada 2 segundos. Calculo el peso del perro, calculo la dosis que corresponda, saco el volumen de fisiológica que corresponda e ingreso el volumen que corresponde de droga. Supongamos que son 100 centímetros cúbicos de fisiológica y tengo que darle 10 centímetros, por decir un número, de propofol. Saco 10 centímetros de fisiológica, quedan 90 centímetros de fisiológica y agrego los 10 centímetros de propofol. De esa manera tengo 100 centímetros cúbicos que van a ser consumidos en una hora si los pongo a un goteo de 3 microgotas cada 2 segundos. A ver, voy a poner el chat de vuelta para preguntarle si esto se entendió, o por ahí yo lo embarullé. ¿Se entendieron las cuentas? Perfecto. Dicen que todo claro. Buenísimo. Muy bien. Uy, uno pide que repitamos, por favor, esa parte. Perfecto, repito los números. Ok, perfecto, sí, ahí lo vi. Ningún problema. Vamos para atrás. Este microgotero con cámara volumétrica, yo lo utilizo a 100 centímetros cúbicos. Solamente eso. Entonces, para hacer las cuentas, lo que hago es calcular que esos 100 centímetros cúbicos los quiero consumir en una hora. Por lo tanto, por regla de 3, voy a llegar que 0,03 centímetros cúbicos van a consumirse por segundo. ¿Sí? Nos quedamos con ese dato. Por lo tanto, si un centímetro cúbico son 60 microgotas, recuerden que hablamos de un microgotero, estos 0,03 centímetros cúbicos que tenemos acá, que equivalen a un segundo, equivalen a 1,6 microgotas, por una cuestión de regla de 3. ¿Sí? Después pueden hacer los números tranquilos en su casa. Volutrol, acá como dice Julieta, es Volutrol. Y para hacerlo más medible, 0,06 centímetros cúbicos, o sea, 2 segundos, el doble del paso anterior, van a ser 3,2 microgotas. Por lo tanto, en definitiva, si yo quiero que 100 centímetros cúbicos se consuman en una hora, pongo a gotear mi microgotero a 3 microgotas cada 2 segundos. Marea un poco, pero les puedo asegurar que es bastante sencillo, porque de ahora en más, ustedes van a poner 100 centímetros cúbicos, ponen a gotear 3 microgotas cada 2 segundos y van a ver que en una hora se consumió lo que pusieron ahí. Después es cuestión de reemplazar volumen de fisiológica por el volumen de la droga que ustedes quieran poner, fentanilo, propofol, etc. Y de esa manera tienen un más exacto y más cómodo, para mi gusto, bomba de difusión barata del subdesarrollo, pero que vale la pena. De hecho, yo digo del subdesarrollo, pero yo tuve la suerte de asistir algunos años al servicio de anestesiología del Hospital Materno Infantil de acá de mi ciudad, y hace muchos años. Y si bien tenían bombas, también usaban esto mismo. Así que no está muy alejado a lo que... Estoy hablando hace muchos años, hace bastantes años. No puedo esconder la edad. Ahora bien, dosis de drogas, estas dosis las van a encontrar en cualquier libro, las encuentran en internet, e incluso me decían las chicas del laboratorio que esta charla va a quedar colgada en la red, así que las van a poder ver cuando quieran. Las dosis son las habituales. Yo particularmente tengo un grave problema que padezco déficit de atención, entonces hay cosas que me cuestan mucho grabarlas y algunas son algunas drogas, algunas dosis de droga. Entonces siempre recurro a un ayuda a memoria que tengo. Que es más, me parece una muy buena práctica tener un pequeño ayuda a memoria guardado por las dudas, ante cualquier duda. Acá tienen dosis analgésicas de lidocaína, de ketamina, como les dije, como antihiperalgésica, de silacina o de dexmedeto.
y dosis de propofol como anestésico. Ahora bien, en definitiva, si nosotros combinamos estas técnicas, una neuroleptoanalgesia, un poco de anestesia local, utilizar una TIVA o un goteo o una infusión o inhalatoria, lo que vamos a estar haciendo es hacer una anestesia balanceada. Esto significa que vamos a necesitar menos dosis de todo y vamos a maximizar los efectos benéficos de las drogas y minimizar los efectos colaterales. Vamos a lograr que esta intoxicación que estamos produciendo en nuestros pacientes no les produzca después la resaca que le produce habitualmente al pobre Barney. Sí. Y vamos a estar haciendo un protocolo balanceado con analgesia, con hipnosis y con relajación muscular, permitiéndonos bajar un poco las dosis. Bueno, espero no estar durmiéndolos. ¿Están todos despiertos ahora? Sí, sí, todos despiertos. Perfecto. Perfecto. Continuemos entonces. En cualquier paciente, absolutamente en cualquier paciente, se torna imprescindible monitorizar. Pero en un paciente geronte a mí me parece que es algo fundamental, fundamental. Hay un colega que le gusta el ejemplo, que para mí anestesiar a un paciente y no monitorizarlo es como estar yendo en el auto, en el carro por la autopista sin tablero. No sé si tengo nafta, no sé si voy rápido, si voy despacio, no sé si el auto está calentando o no está calentando, no sé cómo está el aceite, no sé nada, sé que voy para adelante, nada más. De la misma manera, anestesiar a un paciente y no monitorizarlo es exactamente eso, saber que está dormido, nada más, pero no sabemos si está muy dormido, si está hipotenso, si está bradicárdico, no sabemos absolutamente nada de ese paciente. Y muchas veces, o generalmente, tenemos ese pensamiento mágico de que tiene que ir bien, porque siempre fue bien, y a veces no siempre va bien. Y a veces el paciente menos pensado es el que más problemas nos trae. Por lo tanto, monitorizar se torna, para mi gusto, indispensable. Creo que para el gusto de cualquier anestesista. Podemos monitorizar muchos parámetros. Hoy en día hay monitores multiparamétricos a precios bastante accesibles para cualquier colega. No necesariamente tenemos que caer en un multiparamétrico, podemos empezar con un simple oxímetro, pero tenemos un bagaje de información con respecto a cómo va la anestesia con un monitor que se torna fundamental para poder saber cómo seguir los pasos de nuestro paciente anestesiado. Ahora, en un momento yo tuve la suerte de encontrarme en una charla con la doctora Mónica Gaeta, a quien aprecio mucho, y Mónica hablaba de monitorizar, ¿sí? Concepto que me encantó, porque si bien no quiero ser, como les decía hoy, una apología de no implementar equipamiento en el consultorio, pero mientras nos preocupamos por poder conseguir implementar equipamiento, podemos hacer cosas a veces sin demasiado equipamiento. Monitorizamos, podemos medir la temperatura, necesitamos solamente un termómetro, podemos ver el color de las mucosas de nuestros pacientes, ¿sí? Lo que nos va a dar una idea de la perfusión que tenga ese paciente. Podemos ver la respiración, el patrón respiratorio. Cuando nuestro paciente le esté empezando a doler o esté saliéndose de plano, el patrón respiratorio va a cambiar. Podemos medir el pulso femoral, es más que simple, y con esa intensidad de pulso femoral podemos darnos una idea del grado de presión arterial que tiene ese paciente, o ver si estamos en una hipotensión o no. Podemos medir producción urinaria, parámetro por demás simple para medir, simplemente colocarle una sonda a nuestro paciente. La producción urinaria en un paciente anestesiado es de 0,5 a 1 mililitro kilo hora. Eso significa que si en algún momento nosotros vemos que bajamos esos niveles de producción, es porque esos riñones no están siendo adecuadamente perfundidos o porque tienen una
o estamos ante una hipotensión. Podemos medir la frecuencia cardíaca con un estetoscopio común y corriente, ver la intensidad de los latidos, detectar algún tipo de arritmia. En el caso del estetoscopio, por ahí es engorroso para el cirujano o la persona que esté, pero podemos hacer esto que es un estetoscopio esofágico. Cuando les conté que estuve en la isla de Lobos, la primera vez que fui para allá me habían dicho que teníamos una serie de equipamiento que no llegó nunca. Imposible volver atrás. Estábamos en el medio de una isla, 20 personas, todos dispuestos a que yo anestesie a los animales. Así que tuve que improvisar y yo tenía este estetoscopio, así que con un tubo de PVC que encontré, una pequeña globo de látex, armé este estetoscopio esofágico que me sacó de apuros, me resultó extremadamente útil. De hecho, yo tenía esta oliva en un oído, y acá le saqué la oliva y lo dejaba el oído suelto. Entonces yo escuchaba lo que hablaba la gente y a su vez escuchaba todo el tiempo el corazón del paciente. Así que en lo personal me parece una herramienta muy útil, sobre todo si no tenemos nada más para monitorizar. Les conté que trabajaba con lobos marinos y también he trabajado en este lugar, que es la península de Valdés, en la Patagonia, Argentina, también una zona protegida, así que no puedo mostrarles fotos del trabajo que hicimos, pero sí les puedo mostrar los paisajes que tenemos, desérticos, pero con una bella fauna, como estos choiques, que son parientes del avestruz, o estos pingüinos, que acá abajo, estas manchitas negras son todos elefantes marinos, ¿sí? Y estos muchachos, estos pingüinitos, suben este acantilado, que es de más o menos 150 metros, para buscar sus cuevas, lejos de los elefantes marinos, para no ser comidos. Acá están prácticamente al alcance de la mano. El lugar para verlos tiene una tarima y están prácticamente a la altura de la tarima. Ha quedado una raya en el medio. En definitiva, tenemos que armar un protocolo para los gerontes. Basémonos en que haya una preanestesia con un analgésico y un sedante, la inducción, en donde ya vamos a tener hipnosis y ya tenemos armado balanceadamente nuestro protocolo, y después simplemente tenemos que mantener la anestesia, mantener el analgésico y, en caso de ser necesario, el rescate sedante o el rescate analgésico, como dije, en caso de ser necesario. Esto es lo que podemos definir como un protocolo. Lamentablemente, si algunos tenía la idea de que yo les pudiera brindar una receta de qué secuencia de drogas utilizar para un paciente viejo, lamentablemente no se los puedo dar porque, como veníamos diciendo, el protocolo se va armando de acuerdo a cada paciente. Un paciente geronte, como regla general, utilicemos bajas dosis, oxigenémoslo, pero después va a depender de las patologías que tenga ese paciente, cómo armemos el protocolo. No es lo mismo un paciente geronte con una cardiopatía, con una valvulopatía mitral, que un paciente geronte que no tiene absolutamente nada. No es lo mismo una valvulopatía mitral para un paciente que va a recibir una limpieza dental, y no es lo mismo una valvulopatía mitral en un paciente que va a tener una anestesia de 2 horas por una amputación de miembro posterior, quizás por algún tumor. Cada paciente es un mundo, por lo tanto no hay recetas prearmadas. Pero en forma general podemos ver que podemos pesar de la forma más exacta a nuestro paciente, no guiarnos por el aproximado, pesarlos. Hoy en día casi todos los consultorios tienen una balanza bastante exacta, así que podemos usar tranquilamente para pesarlos. Hacer protocolos balanceados, utilizar de todo un poquito, criteriosamente, tratar de usar drogas de rápida metabolización o reversibles,
personalmente es lo que más utilizo. Cambios muy rápidos vamos a lograr con inhalantes o con propofol. Tratemos de mantener la presión arterial de nuestro paciente lo mejor posible. Recordemos que los inhalantes y el propofol son drogas hipotensoras, así que tratemos de adecuar las medidas para que la presión baje lo menos posible. Medir la producción urinaria es una alternativa. Yo incluso aún con monitores muchas veces mido la producción urinaria. Y mantener la temperatura. Recordemos que nuestros pacientes son pacientes gerontes o no, que funcionan, son máquinas que funcionan a 38 grados, por lo tanto, si tenemos 37, si tenemos 36, si tenemos 35, sus procesos enzimáticos van a estar disminuidos, porque no es la temperatura ideal para que funcionen. Por lo tanto, la recuperación va a ser más lenta. Así que mantengamos la temperatura lo más estable posible. Fluidos tibios, un lugar cálido, un quirófano cálido, y realicemos una preanestesia. Por ejemplo, podemos utilizar acepromacina, o podemos utilizar un alfa-2 agonistas, o podemos usar una benzodiazepina, y lo vamos a combinar con algún opioide, tramadol, butorfanol, dependerá de qué es las drogas, fentanilo, las drogas que tenga cada uno en su país. En lo personal suelo usar mucho el maropitant, hice clic, el maropitant. El maropitant es un antivomitivo, pero funciona inhibiendo la sustancia P, que es un neurotransmisor central muy importante de lo que es el dolor. Por lo tanto, lo doy como coadyuvante en el protocolo analgésico y aparte me ayuda para el tema de los vómitos posquirúrgicos. Se puede utilizar meloxicam. En lo personal no lo suelo utilizar en la preanestesia, pero está indicado y tranquilamente se puede utilizar. Y durante la preanestesia en algunos casos podemos preoxigenar a nuestro paciente. Luego, de pasada la preanestesia, pasamos a lo que es la inducción, o sea, llevar a nuestro paciente al plano necesario para poder intubarlo y poder continuar con lo que querramos. Una infusión a ritmo constante de propofol, o continuarlo con bolos de ketamina, o continuarlo con inhalatoria. Algunas alternativas para inducción que tienen es usar midazolam, ketamina y propofol. Yo la ketamina siempre la utilizo a dosis muy pequeñas, y sigo haciendo clic. Aproximadamente 0,1 miligramo kilo, una dosis muy, muy pequeña, que me ayuda en lo que es la analgesia del paciente. Podemos usar fentanilo, ketamina y propofol también, y este momento nos permite más cómodamente preoxigenar a nuestro paciente 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que lo tengamos en la camilla, hasta que lo intubemos y, de ser necesario, comenzar a ventilarlo. Para mantenerlo, podemos mantenerlo, como dijimos, con ketamina, podemos mantenerlo con tiletamina y solazepam, podemos mantenerlo con un goteo de propofol. A mi forma de ver es una de las formas ideales, ya que es de rápida metabolización, nos permite hacer un goteo o una infusión a ritmo constante, y tenemos que tener la precaución de que el propofol induce apnea e hipotensión. Cuando damos los bolos de propofol hay que tratar de darlos lentamente. Si nos atenemos a lo que dicen las reglas, una inyección endovenosa tiene que tardar 3 minutos y una inyección endovenoso lenta debe tardar 5 minutos. Por lo tanto, cuando damos cualquier droga, tomémonos nuestro tiempo. Yo en lo personal, más de una droga, no solamente la doy lento, sino que encima la diluyo en la jeringa con solución fisiológica, o con la solución que le esté aplicando al paciente. De esa manera me aseguro que vaya más lentamente. Los inhalantes también son una alternativa, tienen poca metabolización, entonces prácticamente es una eliminación del inhalante lo que tenemos, y nos produce un más rápido despertar. Pero recuerden que no son la panacea, también son hipotensores. Obviamente para eso estamos nosotros, ¿no? Atentos a que no se produzca una hipotensión, pero bueno, ocurren.
Y les voy a contar un par de casos de pacientes, y algunos con los ejemplos que estuvimos dando recién. Sorba era un paciente ASA 3, era un schnauzer gigante de 12 años con absceso prostático. Sorba ya no está entre nosotros, esto fue hace varios años. Decidió irse mucho después de la cirugía, no fue en la cirugía, lo aclaro por las dudas. Y a Sorba le dimos una premedicación de azepromacina, muy chiquita. Fíjense que la dosis de azepromacina que yo uso es muy, pero muy baja. Lo indujimos con propofol, midazolam y fentanilo. Lo mantuvimos con una infusión de fentanilo y de ketamina y con gases. Y le hicimos como analgesia de rescate tramadol y meloxicam. Fíjense que de alguna forma le estoy contando todo lo que estuvimos hablando recién. Este es Sorba. Él era bastante chinchudo, a ver, en el lenguaje neutro sería enojón. No tenía mal carácter, pero ponía sus límites, así que el bozal estaba puesto por las dudas. Acá tienen lo que mostrábamos recién, un microgotero como bomba. Si bien yo tengo bomba de infusión, a veces me pongo a jugar y pongo mis microgoteros con cámara volumétrica. Ahí tienen el regulador de... En la época de Sorba, esto fue hace muchos años, yo no tenía monitor, tenía solamente un cardioscopio y un oxímetro, así que trataba de utilizar todos los medios para poder monitorizar a mi paciente. Ahí tienen las mucosas bien rosadas, ya anestesiado él, intubado. La temperatura, esto fue cuando empezamos y esto fue cuando terminamos. Fíjense que bajaron 2 grados, como si nada. Y acá está Sorba recuperándose un ratito después de la anestesia. Y si mal no recuerdo, como unas 2 o 3 horas después, ya estaba en el parque caminando por su cuenta. Tango era un paciente ASA 4, que tratamos de compensarlo a este muchacho, y le dimos azepromacina y maropitán, lo indujimos con propofol para una ruptura de diafragma pélvico. Lo mantuve con isoflorano, pero a un nivel de isoflorano muy, pero muy bajo, porque le hicimos una peridural con lidocaína al 2%. De esa manera prácticamente no tenía que mantenerlo con anestésicos. Y después hicimos una analgesia de rescate con tramadol y meloxicam. Fíjense que al utilizar un bloqueo como el peridural, no tuve que utilizar demasiados gases. Sí, solamente para que él se quedara quietito, lo necesario para que tolerara el tubo. En el caso de Yuyo, Yuyo era un caniche de 15 años, Yuyo tampoco está con nosotros ahora. A él le hicimos una limpieza dental y algunas extracciones. Le hicimos una premedicación con azepromacina y butorfanol. Luego le dimos propofol y midazolam. Después le hicimos una infusión de propofol y le bloqueé los 2 nervios que les mostré hoy, el mandibular y el infraorbitario. Y pudimos trabajar cómodamente con él. La analgesia de rescate en el caso de él fue con meloxicam. En definitiva, cuando armamos un protocolo, lo que vamos a tratar de respetar siempre es hacer una anestesia, donde vamos a dar probablemente un analgésico y un sedante, luego hacemos una inducción, luego hacemos el mantenimiento tanto del anestésico como de la analgesia, y después el rescate que consideremos necesario. Y fíjense que en los 3 puntos tenemos la aplicación de analgésicos, porque en definitiva es lo que más nos interesa. A nuestros pacientes no les importa estar dormidos, les importa no sentir dolor. Finalmente, tengamos en cuenta que ser viejo no es motivo para no operar un paciente. Todo paciente es factible de ser anestesiado. En definitiva, trataremos de minimizar los riesgos, pero todo paciente es factible de ser anestesiado.
pidamos estudios previos, sepamos en qué estado está nuestro paciente, o sea, categoricémoslo, sepamos que es un ASA2 o un ASA3 o un ASA4, armemos adecuadamente el protocolo anestésico, hagamos una preanestesia, hagamos una inducción, hagamos un mantenimiento, monitoricémoslo, manejemos la analgesia criteriosamente, utilicemos dosis bajas, y como dije recién, monitoricémoslo. Sepamos en qué estado está nuestro paciente anestesiado, en qué estado estamos haciendo nosotros las cosas, o qué daño, qué daño le estamos produciendo a nuestro paciente para poder revertirlo y volver un paso atrás. Sí, recuerden, es como manejar en la ruta sin tener tablero en el auto. Y siempre me gusta dejar una frase inspiradora. Como les dije, me gusta la gastronomía, me gusta la comida, me gusta la buena comida, me gusta la buena compañía y me gustan las buenas bebidas. Así que la vida es muy corta, amigos, para tomar malos vinos. Disfrútenlos. Un buen vino es el que se disfruta con una buena compañía. Y con una buena compañía hasta un vaso de agua es excelente. Les agradezco el aguante hasta ahora. Les pido disculpas por algo que no nos compete a nosotros, pero por los inconvenientes iniciales, pero bueno, pasó. Y si pasa, pasa. ¿Qué le vamos a hacer? Y espero no haberlos aburrido, y estoy a disposición de ustedes para lo que consideren que pueda ser útil. Les agradezco muchísimo la atención. Mil gracias, Edu. Tenemos algunas preguntitas. Sí, cómo no. Vamos a tratar de responderlas todas, a pesar que estamos un poquito cortos de tiempo, pero vamos con la primera. Lo primero que me consultan aquí es si se realiza una premedicación de midazolam fentanilo, ¿cuál se administra primero y a qué velocidad, pensando en la disforia que pudiese presentar? Yo las puedo aplicar juntos, no tengo mayor inconveniente. Darlos como premedicación, si yo los voy a dar intramuscular, el tema es que el midazolam tiene una vida media muy corta, pero si lo damos endovenoso, tranquilamente se puede usar el midazolam primero, después el fentanilo, no hay ningún inconveniente. Muchas veces lo he administrado simultáneamente, uno un poquito y el otro un poquito. Ok, me consultan si en el macrogotero sería igual una gota cada 2 segundos para que pase 100 ml en 1 hora. No, habría que hacer otra cuenta por el macrogotero. En el microgotero, la regla es 60 gotas, 1 centímetro cúbico. En el macrogotero son 20 gotas, 1 centímetro cúbico. Quiere decir que el macrogotero es 3 veces menos específico que el microgotero. Por lo tanto, había que cambiar todo 3 para arriba. Así en el aire, sin cotejarlo, me animaría a decirte que serían 3, 6, 9 gotas. No, 1 gota cada 2 segundos. Pero tendría que sacar las cuentas. Pero no, el macrogotero es algo más grosero en cuanto a la dosificación. Por eso es que uso el microgotero, es más específico. Ok, preguntan también si es conveniente diluir el propofol con cloruro de sodio o dextrosa para la preparación en el volutrol. Yo, de acuerdo a la solución que utilizo, lo diluyo en el volutrol. Supongamos que tengo que darle 20 centímetros cúbicos de propofol en 1 hora a un paciente. Estoy dando un número ficticio. Entonces pongo 80 de fisiológica, 80 de dextrosa, si es lo que voy a usar, y 20 de propofol. Va disuelto ahí. Ok, consultan sobre el uso de metamizol en los pacientes que se vieron en las últimas diapositivas. Si lo recomiendas o qué opinas sobre el uso del metamizol. Sí, lo utilizo, el metamizol o dipirona, sí, perfecto. Sí, se puede utilizar. Yo lo utilizo mucho como analgésico visceral en la preanestesia o incluso en el postquirúrgico.
Sí, Ok, sí. consultan también si utilizas el meloxicam en analgesia de rescate en pacientes con posible daño o injuria renal. No, no. Si bien está indicado, a ver, yo soy muy miedoso en algunos aspectos. Si bien está indicado, hay dosis para pacientes con daño renal, yo si tengo un daño renal o lo sospecho, o tengo un daño gástrico o lo sospecho, yo no utilizo AINES, ninguno. Ninguno. Trato de reemplazarlo por paracetamol o por dipirona, metamisol, pero no utilizo AINES. No, no me arriesgo. No quiero ser el responsable de desencadenar una insuficiencia renal por darle un analgésico a mi paciente. Ok, nos consultan también sobre un video del bloqueo mandibular que tenías para compartir. Ah, no sabía. Ay, ¿quién lo mencionó? Capaz que me recuerda algo eso. Eh, el doctor Peter, el No, doctor Peter. no Ok, recuerdo, probablemente tenga alguno, pero la verdad no lo recuerdo. Pero si quieren con gusto, lo puedo buscar a ver si lo tengo y se los acerco, con gusto. igual, Edu, la charla la vamos a colgar luego en las páginas del Facebook de Montana. Si lo tienes, lo podemos adicionar a la presentación. Perfecto, soy encantado de la vida, ningún problema. Ok, luego te consultan en qué tipos de pacientes usas goteos de alfa 2. Yo trato de que sean pacientes o sea, pacientes que tengan un dolor abdominal muy marcado, ¿sí? Y pacientes que no tengan ningún tipo de patología cardíaca. Si bien hay dosis, en el caso mío yo a veces utilizo la dexmedetomidina a dosis muy bajas, 1 microgramo kilo o menos, pero hablando de bolo, pero en general trato de evitarlo cuando tenemos algún tipo de cardiopatía en donde tenemos que tratar de no cambiar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Ok, nos está pidiendo André Farfán, si por favor podrías colocar nuevamente la imagen de las dosis de infusión continua. Sí, voy para atrás, con todo gusto. Solo unos minutos. Igual va a estar colgada la charla, así que tranquilamente lo pueden ver después, ¿no? Así es. Va a ser más rápido si hago así, ¿no? Me parece. ¿Qué otra pregunta tienen? Aquí tenemos una pregunta de la doctora Andrea y nos Sí, consulta cuando muestras los protocolos y aparece una medicación más otra, ¿quiere decir que va en la misma jeringa o las colocas separadas? yo en general utilizo jeringas separadas. Sí. Okay, esa pregunta Y ya. tengo todas las jeringas rotuladas. Cada una tiene una cintita que dice qué tipo de droga tiene. Porque no es infrecuente la mezcla de jeringas, la mezcla de drogas, entonces todo lo tengo rotulado. Okay. Ahora pongo otra de las dosis para el colega que los pidió. Igual, nos consultan aquí si existe alguna ventaja en realizar TIVA versus inhalatoria en estos pacientes gerontes. A ver, yo en un paciente geronte utilizaría una infusión a ritmo constante de propofol o inhalatoria. Cualquiera de las dos alternativas. No tengo una preferencia por una o por la otra. Cualquiera de las dos alternativas me parecen una posibilidad para un paciente geronte. Lo más importante de eso es que son drogas de rápida metabolización. Nuestro paciente podemos sacarlo de plano rápidamente o podemos profundizar el plano rápidamente. Y una vez terminada la cirugía podemos despertarlo rápidamente también. Ok, acá tenemos otra pregunta. En casos de algún paciente geronte en gestación, ¿qué tipo de droga recomiendas? Paciente geronte en gestación, sería Así es. bastante raro eso, Atípico. pero, totalmente atípico. Pero hay que tener en cuenta ahí que todas las drogas que utilicemos, o la gran mayoría, van a ir a los fetos.
Así que ahí habría que ver qué tipo de intervención hay que hacerle a ese paciente porque esté en gestación. Pero me parece que va a ser un poquito improbable, ¿no? Luego consultan aquí si has tenido experiencia en el uso de azepromacina y tramadol juntos, utilizándolos como sedante. Sí, sí, lo que pasa es que el tramadol no tiene un gran poder sedante. Si yo lo quiero, si quisiera una combinación sedante más que todo, utilizaría azepromacina y butorfanol. O, mejor aún, silacina y butorfanol. O dexmedeto, cualquier alfa-2 agonista y butorfanol. Pero, pero pensando solamente en la sedación. El butorfanol es un analgésico interesante, pero que no tiene un gran poder analgésico. Entonces no podemos hacer muchas intervenciones con un butorfanol. Ok, nos consultan aquí sobre problemas con la presión arterial intraquirúrgica y el manejo farmacológico, principalmente en la hipotensión que no normaliza. Bien. En el caso de la hipotensión, habría que ver cuál es el origen de la hipotensión. Pero en lo personal, como regla, lo primero que hago es bajar los gases, si estoy usando gases, bajar o cerrar por completo los gases, tratar de que se normalice la presión, simultáneamente aumento la infusión de soluciones y si no hay una mejoría en lo que es la hipotensión, empiezo a administrar dopamina. Esos serían mis pasos a seguir. En caso de que no tenga producción urinaria, aparte de eso, lo que hago es aplicarle furosemida en dosis consecutivas cada 5 minutos de 2, 4, 6 y 8 miligramos kilo. ¿Sí? 2 miligramos kilo, a los 5 minutos, si no tengo producción urinaria, 4 miligramos kilo, a los 5 minutos, si no tengo producción urinaria, 6 miligramos kilo, así hasta que llego a los 8 miligramos kilo. Y casi simultáneamente, si sigo sin tener producción urinaria, lo que utilizo es glucosa al 50%, le doy inyectable a mi paciente entre medio a 1 gramo por kilo, para que haya una diuresis osmótica. ¿Sí? Mientras tanto, todo esto que estoy contando en secuencia, prácticamente es todo al mismo tiempo, porque mi intención es que esos riñones empiecen a filtrar lo más rápido posible. No es esperar a darle la dopamina, bajarle el isoflorano y esperar a que mejore. Y aumentarle el flujo, esperar a que mejore. Darle la dopamina, esperar a que mejore. Prácticamente voy dando todo junto. Ok, tenemos otra consulta aquí. ¿Tiene algún protocolo de preferencia para un paciente geronte convulsivo para resonancias magnéticas? No tengo un protocolo de preferencia, pero se le va a hacer una resonancia, habría que ver por qué motivo se va a hacer la resonancia. Pero supongamos que tiene una hernia de disco, por suponer alguna patología, y después el paciente está sano, yo lo que podría hacer sería darle un midazolam prequirúrgico, un poco de propofol, intubarlo, colocarle isoflorano, y por lo menos es lo que yo hago algo parecido cuando hago las resonancias. Si lo que yo necesito en realidad no hay nada de dolor, simplemente que el paciente se quede relajado y quietito. Así que con que tenga un poquito de gases me doy por satisfecho, o un pequeño goteo de propofol también es posible. No necesitamos dosis altas, simplemente tiene que quedarse quieto el paciente. Así que más que todo es una sedación profunda si queremos. Esa sería una alternativa. Ok, tenemos aquí una pregunta de un amigo de la Casa Montana, del doctor Javier Brinker, compatriota Sí, tuyo. el Colorado, también un amigo mío, El colo, exacto. el Nos consulta Colo. aquí si solo usas anestésicos locales por vía epidural o utilizas opioides también por esta vía. También utilizo opioides, también se puede utilizar alfa-2 agonistas, hay varias alternativas. Hay varias alternativas, no solamente anestésicos locales. Ok.
El doctor Simon nos consulta, nos dice que ha visto atropina en planes anestésicos. ¿Es recomendable el uso de esta? A ver, toda droga sirve para lo que toda droga sirve. Si el paciente necesita de una atropina, indudablemente está bien indicada. Si el paciente es un paciente vagotónico, un bulldog francés, por ejemplo, yo de rutina solamente en los braquicéfalos, y dentro de los braquicéfalos, bulldog francés, bulldog inglés y pug, uso la atropina de rutina. Después la utilizo solamente cuando tengo una bajada de la frecuencia cardíaca, en determinados casos muy puntuales. Si utilicé alfa-2 agonistas y me baja la frecuencia cardíaca, lo que hago es utilizar el reversor, atipamezol o yoimbina, a dosis muy pequeñas, titulando lentamente, de manera tal que la frecuencia cardíaca empieza a elevarse hasta un nivel un poco más aceptable para mí. Pero la atropina no la utilizo mucho, solamente cuando es puntualmente necesaria. Ok, y cerramos con las dos últimas preguntas. ¿Cómo no? La primera es, Doc, ¿el alfa-2 agonista no estaría contraindicado en pacientes gerontes por posibilidad de cardiopatías? Lo que pasa es que si tiene una cardiopatía, yo ya lo sé. Entonces, en ese caso no la utilizo. Pero si no tiene ninguna cardiopatía, no veo la contraindicación de un alfa-2 agonista. Y la última pregunta, si utilizas microgotero, ¿igual recomiendas el uso de una bomba de infusión? Sí, no, totalmente. A ver, me parece que es fundamental el equipamiento adecuado en una clínica. Sí, pero mientras logramos implementar toda la tecnología, podemos manejarnos con algunas otras cosas un poco más simples. Pero sí, por eso decía que no es apología a no incorporar equipamiento en el consultorio. Simplemente es mostrarle que, bueno, mientras logramos equiparnos, podemos hacer estas otras cosas un poquito mejor de lo que hacemos habitualmente. Perfecto, Eduardo. Te agradezco infinitamente toda la paciencia y toda la buena voluntad que has tenido con nosotros. Fue un arranque un poco complicado, Bueno, pero pasan. sí, pero ha sido una charla realmente muy buena, muy enriquecedora. Colegas, les agradecemos la paciencia también y todas las ganas de estar aquí con nosotros. Los invitamos, por favor, a que revisen nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales, en Corp Montano o Montano Oficial, en el caso de Facebook, Corp Montano es en el caso de Instagram. Van a encontrar ustedes colgada esta excelente charla del doctor Eduardo, y estén atentos porque nuestro ciclo de conferencias virtuales va a continuar. Aquí en esta última diapositiva les voy a dejar los datos del doctor Eduardo, que yo estoy segura que va a estar muy contento de responder algunas que haya quedado por ahí Con gusto, todas las preguntas, todas las dudas que pueda, en lo que pueda ser útil, estoy a disposición de todos. Listo. Mil gracias, Eduardo. Ya estamos conversando prontito, doctores. Muchas gracias nuevamente. Los esperamos en las siguientes charlas. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.